Muy buenos días, tardes ya, perdón. Les agradezco mucho su presencia. Convocamos a esta conferencia de prensa para dar a conocer que mañana públicamente vamos a desarrollar todas las reuniones de Parlamento Abierto, este foro para continuar con el tema del dictamen sobre las reformas a la ley de la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontratación o outsourcing por su denominación en inglés. Quiero comentarles que está perfectamente estructurado, que a esta reunión de Parlamento Abierto, que fue a solicitud de muchos empresarios que se quejaban que no habían tenido el tiempo suficiente durante los 3 días que celebramos el anterior en el mes de julio, 23, 24 y 25 de julio, y que en una reunión de la Junta de Coordinación Política con los coordinadores de otros partidos de grupos parlamentarios, se acordó celebrar un día más de este Parlamento el día de mañana. Lo estamos haciendo, el programa es amplio, se invitó a todos los que lo habían solicitado, principalmente están los presidentes de las cámaras empresariales, los que se dedican a esta actividad del outsourcing, los líderes sindicales del país, de todas las corrientes políticas, académicos, especialistas en derecho laboral, fueron invitados a esta reunión. La reunión se va a desarrollar a partir de la inauguración de las 8:30 de la mañana, aquí mismo, en el salón de abajo de... El Salón de la Permanente, y está dividido en 5 mesas de trabajo, que 5 senadoras y senadores de la República vamos a coordinar. Entonces, pues quería decirles de esta manera. Ahora, hay algunos puntos centrales que quiero dejar muy en claro en este momento y que es conveniente que previo a este Parlamento de mañana puedan quedar claros. 1. La iniciativa tiene por objeto regular de manera más eficaz el tema de la subcontratación y con ello mejorar las condiciones de trabajo. No la prohíbe ni la criminaliza, como se ha mencionado. Está dirigida a generar una legislación que implique robustecer la actividad de la subcontratación 100% correcta, ética, legal y moral. 2. Se busca eliminar el efecto de impedir que los trabajadores se beneficien o participen del reparto de utilidades y de otros derechos que son negados a través de este proceso en el que existe una fuerte simulación laboral. 3. Se establece un modelo de responsabilidad solidaria compartida para garantizar el pago de las contribuciones en materia de seguridad social. Hoy sabemos y estamos conscientes, y se discute todos los días, que la situación del sector salud está enfrentando muchos problemas, el sector de la vivienda, el sector de las pensiones y fondos de retiro para los trabajadores. En el fondo, lo que está muy claro es que ha sido la falta de recursos por las no contribuciones que hacen las empresas que se dedican a este tipo de outsourcing ilegal, y que por supuesto eso está minando las actividades, las funciones y las responsabilidades de estas instituciones. 4. Obliga también, y esa es parte de la esencia de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontratación, obliga a suscribir un contrato donde se especifiquen de manera clara y precisa los términos de la subcontratación, precisamente para eliminar y evitar todas estas prácticas negativas de simulación laboral y de eludir la responsabilidad social y laboral de las empresas hacia sus trabajadores. 5. Propone que la autoridad laboral pueda generar las normas necesarias para la certificación de las empresas contratistas, así como la creación de un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos para la subcontratación. Tendrán que pasar por un proceso de registro, de control y certificación
que la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social deberá crear para dar precisamente cumplimiento a esta nueva ley. 6. Prevé el registro nacional de empresas de subcontratación, con el que se podrá advertir que empresas dedicadas a este giro están en posibilidad de celebrar contratos de subcontratación, valga de alguna manera la redundancia. Tienen que pasar por un proceso para que realmente se convierta ese outsourcing ilegal en un proceso legal, como dijimos anteriormente. 7. Señales de iniciativa que la subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de aquellas actividades laborales que exija de una especialización. Es decir, el outsourcing legal se permitirá, como está en la ley actual, para especialidades técnicas o científicas que requieran las empresas o algunas de manera temporal que no sean la materia central a la que se dedica una empresa. 8. Establece que aquellas personas empleadoras que hayan llevado a cabo actos de simulación o ilegales tendientes a evitar el pago de las contribuciones y cuotas de seguridad social debidas originadas bajo el régimen de la subcontratación por afectar al fisco y al erario público son susceptibles de ser sancionadas fiscal y penalmente. De tal forma que, resumiendo en unas cuantas palabras y para dar la posibilidad a otras compañeras o compañeros senadores que quieran agregar algo adicional a este tema, se trata de regular y controlar el outsourcing ilegal, el que a través de facturas falsas ha permitido el enriquecimiento de algunos cuantos grupos, ha evadido al fisco federal más de 500,000 millones de pesos por año, como se calcula, a los organismos públicos de seguridad, de vivienda, de pensiones y otros más, las contribuciones que deberían cumplir bajo su responsabilidad. Se calcula que solo al Seguro Social le dejan de contribuir con 50,000 millones de pesos al año, que tanta la falta le hacen para cubrir precisamente todas estas necesidades y problemas y demandas sobre la salud del país. Y 3, a los trabajadores que están bajo este régimen y que ya se calcula alrededor de 8 millones de trabajadores bajo este sistema de subcontratación, tendrán el derecho a poder exigir que la empresa principal que los contrató los regresen a ella, puedan formar parte como está de su planta laboral, de su plantilla de personal, dejar de evitar esa simulación y que de esta manera puedan tener acceso y respeto a sus derechos fundamentales, el reparto de utilidades y otros más, a jornadas de trabajo y salarios dignos, y evitar toda esta simulación y explotación que actualmente sucede a estos 8 millones de trabajadores por año, por el que existen bajo este sistema y que cada año está creciendo cada vez más. Así es que esta es la esencia, mañana lo desarrollaremos, escucharemos todas las opiniones, todas aquellas que contribuyan a mejorar este dictamen, que quiero aclarar también una cosa más. Este dictamen ya fue aprobado por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, en el mes de diciembre pasado. Fueron aprobadas por unanimidad. Abrimos este espacio para este nuevo día de discusiones de subcontratación en este foro abierto. Les digo, ya estaba celebrado uno de 3 días. Las conclusiones de ese foro de julio forman parte del texto de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo y del Seguro Social. Están contenidas. Lo que pasa es que muchos o no la leen o la deforman a que la hayan leído porque no les conviene y no quieren aceptar estos cambios y esta nueva regulación que se tiene que hacer en beneficio de México, de los mexicanos, de la clase trabajadora y de todos los organismos públicos de seguridad del país. Gracias, lo dejo hasta aquí para que si algún compañero, el compañero Martí Batres, senador de la República, quiera hacer algunos comentarios adicionales. Muchas gracias. Muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Quiero hacer los siguientes comentarios rápidamente. Primero, quiero hacer un reconocimiento al senador Napoleón Gómez Urrutia por haber sacado adelante este tema, que no ha sido fácil. El senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo, ha tenido que vencer todo tipo de resistencias para abordar este tema, sacar adelante el dictamen en las Comisiones Unidas, lograr el quórum en las Comisiones Unidas y luego sacar adelante la decisión de discutir el tema en este periodo ordinario de sesiones. En primer lugar, honor a quien honor merece. El mérito es de varios, es colectivo, pero sobre todo del senador Napoleón Gómez Urrutia. Mi reconocimiento, senador Gómez Urrutia. En segundo lugar, me parece que hay que estar atentos para lo siguiente. Una vez que se dé este Parlamento abierto, hay que pasar a la aprobación. Es decir, se tiene que resolver el tema en este periodo de sesiones. No se trata nada más de que se discuta en el Parlamento abierto. El Parlamento abierto es un evento adicional a otro Parlamento abierto que ya hubo y previo a la llegada del dictamen al Pleno. Pero se trata de que el Pleno tome postura sobre este dictamen. Entonces, eso es importante para estar atento a que se resuelva, porque vamos a estar insistiendo que desde el punto de vista formal el dictamen ya debería estarse discutiendo. Entendemos que políticamente hay elementos para seguir escuchando voces, pero desde el punto de vista formal el dictamen está listo para pasar al Pleno. En tercer lugar, quisiera señalar que en efecto se tienen que oír todas las voces. Se tienen que oír las voces de especialistas, académicos, expertos, empresarios, trabajadores. Y yo diría que se tienen que oír todas las voces, empezando por una voz que dejó de oírse por cerca de 40 años, la voz de los trabajadores. Es la que no se escuchó nunca en las reformas laborales pasadas. En la reforma laboral del 2012 no se escuchó a los trabajadores y en otras reformas que se hicieron en años anteriores. Entonces, claro que hay que escuchar la voz de los empresarios, sí, hay que escucharlos, pero no se nos olvide escuchar la voz de los trabajadores, que fueron los menos escuchados a lo largo de décadas. En cuarto lugar, quisiera señalar que con la revisión nuevamente del dictamen, quiero reconfirmar esto que decía el senador. El dictamen no prohíbe la subcontratación. Hay gente que ha hablado conmigo y me ha dicho, es que, senador, el dictamen prohíbe la subcontratación. Ya no va a haber subcontratación, no es que la regule, la prohíbe. Y revisamos el dictamen nuevamente, el dictamen no prohíbe. El dictamen establece en qué casos no puede haber subcontratación. Por ejemplo, si una empresa de calzado, una empresa que hace zapatos, subcontrata a otra empresa con trabajadores que hacen zapatos, eso no se puede, porque esa es la esencia de la empresa. Solo puede haber subcontratación para trabajos muy específicos que no forman parte de la materia esencial de esa empresa. Eso es lo que dice el dictamen, pero abre el marco a que sí existan diversas opciones de subcontratación. No es cierto que se prohíba. Y finalmente diría que este dictamen está en consonancia, es coherente, es congruente con dos reformas. Uno, la reforma laboral que hicimos ahora, el año pasado, que eleva los derechos de los trabajadores, es congruente con el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que eleva los derechos de los trabajadores, y es congruente con las reformas en materia de condonación fiscal y facturación falsa, que busca evitar que haya agujeros negros por donde se van las obligaciones fiscales. Entonces, me parece que es muy buen dictamen. Vamos a escuchar las opiniones el día de mañana, vamos a estar en este Parlamento abierto. El senador Gómez Urrutia me ha invitado amablemente a presidir una de las 5 mesas y vamos a escuchar los planteamientos que haya que escuchar. Pero sí nos importa también informar, para que no haya desinformación al respecto.
Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Napoleón Gómez Urrutia. Muchas gracias, señor. Me voy, que voy a hablar ahorita. Voy a hablar. La senadora tiene la palabra la senadora Lucía Trasviña, por favor. Gracias, senador. De nueva cuenta, reconocer tu gran trabajo, un trabajo que iniciamos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por usted, senador Napoleón Gómez Urrutia, que ha sido un gran impulsor de las reformas laborales, donde estamos dejando atrás toda esa época injusta de despojo de derechos a la clase trabajadora. Hoy bien es cierto que el outsourcing legal está permitido en este dictamen, solamente ahora sabemos que si tenemos una ley que es de aplicación general, no debe haber el outsourcing ilegal, no debe haber la subcontratación ilegal, no debe haber la evasión del pago de impuestos, porque esto afecta directamente a los trabajadores, aquellos trabajadores que realmente no han logrado alcanzar la plenitud de la protección de sus derechos laborales, de sus prestaciones legales como trabajadores. Hoy con esto, este es el camino que tenemos que andar, rescatar para el Estado mexicano esos dineros que son miles de millones de pesos que se están evadiendo, precisamente para fortalecer a las instituciones que en este caso serían el IMSS, Infonavit, las instituciones que están para servir a la clase trabajadora. Gracias, senador, por tu gran empeño, por tu gran trabajo y vamos adelante en equipo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, nada más quiero añadir un punto más para abrir el espacio para preguntas. Todos aquellos que habían solicitado tener este día de Parlamento han sido invitados. Empresarios, como dije hace un momento, las cámaras industriales, las cámaras empresariales de todo tipo, los mismos empresarios outsourceros. Esperemos que asistan, ya que ellos lo solicitaron, y puedan externar sus puntos de vista sobre este tema central para el futuro del país, para las finanzas públicas, para la defensa de los derechos de los y las trabajadoras y desde luego para proteger a todos los organismos públicos en materias de salud, seguridad, vivienda, sistemas de pensiones, en fin. Entonces están invitados todos, creo que les vamos a proporcionar una lista de a todos los que se invitó y que están integrados en 5 comisiones de trabajo, para que nadie diga que se excluyó a nadie, todos están aquí. Gracias y pues estamos abiertos a cualquier pregunta, por favor, que ustedes consideren. Gracias, senador. Les pregunto en primera instancia Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes. Buenas tardes. Senador, 2 cosas. 1, ¿discutieron ya este punto dentro de la bancada? Porque ayer el coordinador Monreal decía que la iniciativa tiene que ser modificada y que podría haber incluso más días de Parlamento abierto. Esa sería una. Y la otra, quisiera saber si usted no ha percibido presiones de los grupos empresariales para que se modifique precisamente la minuta de acuerdo a sus intereses. Bueno, mire, nosotros lo hemos discutido, como dije, ya fue aprobado por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, este dictamen, por la Comisión Segunda de Estudios Legislativos. Ya hubo un parlamento abierto de 3 días, 23, 24 y 25 de julio. Como dije, las principales conclusiones de este parlamento están incorporadas en el texto mismo de la iniciativa del dictamen, del proyecto de dictamen. Entonces, no podemos, habría que ver qué consideraciones vamos a hacer, pero o si hubiera algún tipo de opiniones, sugerencias extras, pero no podemos alargar a base de parlamentos una reforma tan importante y trascendental para el futuro del país. Yo creo que ya se han dado los pasos suficientes, se ha escuchado, se ha invitado a todas las opiniones y bueno, pues lo que sea, por supuesto,
que contribuya a mejorar este dictamen, lo tomaremos en cuenta, sin lugar a duda. No estamos cerrados a nada de esto, pero creo que esto es algo ya un tema central de las reformas principales que en este periodo de sesiones tienen que ya ser sometidas y discutidas y aprobadas por el Pleno del Senado de la República. Respecto a las presiones, no solo presiones, ataques y amenazas constantes. Ese espacio, en lugar de diciembre, yo lo dije, si les alargábamos de diciembre a ahora, este tiempo, estos 2 meses, para celebrar un nuevo Parlamento abierto, iban a abrir el espacio para que nos atacaran y nos criticaran. Los que están en contra de esta reforma, que son los interesados, los más beneficiados de esto, pues han atacado insistentemente a través de diferentes formas, han hecho un sistema de cabildeo a todos los niveles, con políticos, con dirigentes, con las cámaras empresariales y los medios, no se diga, por supuesto. En lugar de haber utilizado estos 2 meses para autorregularse, para corregirse, para regularse y prepararse para esta reforma. No, lo usaron para tratar, por la vía que fuera, tratar de echar abajo y frenar este impulso que ya lo aprobamos. Yo creo que esto, pues, lo hemos platicado con todos los compañeros y compañeras, tendremos que sacarla adelante, porque de no hacerlo también, primero porque pensamos que es el mejor dictamen de esta reforma, como lo pensamos todos, por eso lo aprobamos por unanimidad, y bueno, es momento de sacarlo adelante y ya no retrasarlo más, para beneficio de México, de los mexicanos, de los trabajadores y la clase trabajadora de este país. Es esencial y eso creo que es el espíritu principal que nos tiene, y porque si no, pues los que se oponen van a tratar de alargar y hacer un Parlamento abierto, permanente y limitado, que no es el propósito y el objetivo. ¿Estará Grupo México detrás de una campaña que de nueva cuenta se orquestó en su contra? Sí, claro, hay toda una campaña atrás, en contra. Pues los grandes beneficiarios de este sistema no quieren que nada cambie. Han estado cómodamente instalados en un sistema que les ha permitido, a costa del erario federal, de las finanzas públicas nacionales, de los organismos públicos, de los derechos de los trabajadores, beneficiándose enormemente. Y bueno, pues eso es lo que queremos, que se regule, se controle, se certifique y entonces se enderece. Si realmente quieren a México, pues vamos todos juntos para avanzar para beneficio del futuro del país. Gracias. Félix Muñiz, de Noticias 1530. ¿Qué tal, senadores? Muy buena tarde. Hay quienes opinan que esta es una nueva jugada política, la subcontratación, porque evidentemente se van a tener siguiendo acuerdos por debajo del agua. Dicen incluso que pueden los sindicatos tomarlo para que de ahí dependan las contrataciones de los trabajadores, y si en su novedosa reforma se podría recuperar el derecho de tener contratos individuales y colectivos de los trabajadores para que se recuperen esos derechos. Gracias. Bueno, mire, en primer lugar yo diría y le contestaría, esto no es ninguna jugada política en ningún sentido. Es una iniciativa de reforma que requiere el país, los trabajadores, las instituciones del país, para salir adelante y avanzar juntos hacia un México de mayor prosperidad compartida, de mayor bienestar para todos. Los trabajadores y los sindicatos, obviamente, pues consideran que los que están bajo este sistema y que sigue creciendo cada año, pues están sujetos a una explotación abierta. Han comentado incluso que en muchos países existe el outsourcing, sí, pero este outsourcing a la mexicana, por llamarlo de alguna manera, ha sido deformado en el tiempo, ha sido utilizado libremente para hacer este proceso de simulación laboral. Se trata de corregirlo, regularlo, centrarlo. Y todos estamos sujetos a eso. Como todos estamos sujetos y obligados a pagar impuestos. Aquí y en China, si no se pagan impuestos, son delitos relacionados con los fraudes, y bueno, están sujetos a las sanciones que correspondan en la ley. Eso ya no le corresponde al Senado de la República. Queremos evitarlo y regularlo, y todos pensar en el futuro de México, y eso es lo que estamos haciendo. No trae trasfondo político ni intereses políticos de ninguna naturaleza. Pero en precisión nada más, ¿en esta subcontratación se puede dar un contrato para un trabajador para que tenga derechos o no?
Dentro de las, sí, bueno, el que es outsourcing legal, claro, lo que dijimos sobre especialidades, esa parte va a seguir. Si hoy una empresa, pero legal, registrado, Porque certificado. hasta tengo entendido, ya los contratos desaparecieron, ya no le dan contrato al trabajador. No sé si ahora con esa subcontratación se pues puede ese es el problema precisamente. Eso es lo que hay que evitar. Que si una empresa, Cemex, contrata hoy trabajadores, pues entonces esos trabajadores tengan en su contrato colectivo sus derechos plasmados a salarios, a prestaciones, a beneficios, y que no se los vayan a trasladar a otra y dejen de prestar un servicio a la empresa matriz que los contrató, la que produce cemento. Entonces, pues lo que queremos es evitar eso, porque luego esa segunda empresa subcontratista se lo pasa a una tercera, y luego una cuarta, y a una quinta, y se desaparecen, porque entonces lo que están evitando es que los trabajadores generen el derecho de antigüedad para poder acceder a una pensión justa y digna. Pues esto me parece que es totalmente violatorio, no solo de los derechos laborales, sino de la justicia, por supuesto, ¿no? Tenemos 2 preguntas más. La penúltima pregunta es de Miguel Ramírez de Impuesto. Buenas tardes. A mí me gustaría saber, estos grupos de trabajo, ¿cómo van a estar procesando los diferentes puntos de vista de quiénes son los que están invitados y cómo se van a incorporar o no al dictamen que finalmente lleguen a discutir en el Pleno? Gracias. Bueno, como les decía, fueron invitados todos los que solicitaron y querían participar en este Parlamento, este nuevo Parlamento. Y están invitados, ellos van a tener está dividido la sesión de mañana en 5 comisiones y hay 10, 12 o más ponentes ya registrados, todos van a tener su ponencia, su presentación, sus propuestas, se recogerán, se analizarán y dentro de las comisiones lo revisaremos para entonces determinar cuáles de ellas contribuyen o pueden mejorar este dictamen, y que es el que finalmente se presentará al Pleno del Senado de la República. Entonces, pues el que tenga algo que contribuir y aportar, bienvenido al Senado de la República. Y una última, la parte de las utilidades es una prestación que se ha venido desapareciendo en las empresas. He tratado de buscar los números y no hay. Lo que sí encontramos es que la parte de gastos fiscales ha disminuido por esa parte. ¿Ustedes tendrán algún número de cuántas empresas ya no pagan utilidades? Bueno, mire, precisamente ese es parte del problema. Si usted revisa preguntas, encuestas a los 8 millones de trabajadores que están bajo el sistema de subcontratación, si han recibido alguna vez reparto de utilidades, y le van a decir que no, ninguno. Entonces, eso es lo que queremos evitar. El reparto de utilidades está garantizado por la Ley Federal de Trabajo para beneficio de los trabajadores. Es un 10%, el famoso PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades. Entonces, bueno, pues eso es lo que queremos que se respete. Todos los que han pasado ese sistema, pues se los han quitado y se los han negado. Queremos que se registren y ahora sí, bueno, cumplan con la ley y no se le quite a los trabajadores un derecho que está en la ley, incluso garantizado. La última pregunta que tenemos es de Guillermo Juárez, de Mensaje Político. Gracias. Buenas tardes. Preguntarles, senadores, bueno, en el tema de la situación de... Se acerca más al micrófono, sí, perdón. ¿qué líderes sindicales se han acercado con ustedes para analizar este dictamen? ¿Qué sindicatos han estado interesados en adherirse a su propuesta? Y usted como líder sindical, ¿qué priorizaría siendo un sindicato para poder optimizar el dictamen acerca del outsourcing? Mire, hemos tenido muchas conversaciones con los dirigentes nacionales de muchas organizaciones sindicales. De hecho, mañana participan los líderes nacionales de la CROM, de la CROC, de la CTM, de la UNT y de todas las corrientes políticas, para que ellos también digan su contribución y su aportación a este dictamen, a esta reforma a la Ley Federal de Trabajo y del Seguro Social. Los escucharemos igual que a los empresarios, igual que a los académicos y a los especialistas en derecho laboral, que tienen mucho que aportar. Vamos a escuchar a todos, no tenemos ningún inconveniente. En reuniones previas que tuvimos, todos han mostrado simpatía a favor de esto, pero yo diría en general, el líder sindical, el dirigente sindical, que verdaderamente esté comprometido en la defensa de los derechos de los trabajadores que representa, tiene que apoyar una iniciativa de este tipo. El que no y le gusta y le conviene un proceso de simulación,
como el que he ejercido, pues a lo mejor podría criticar o oponerse, pero yo creo que es claro y evidente que esta subcontratación ilegal es a la que se trata de regularizar y ponerla bajo la ley de la manera más clara, transparente y ética posible. Y si me puede confirmar, si es que no lo ha dicho, el número de empresas que se dedican a hacer la regularidad en las contrataciones que tengan ustedes detectadas quizás en el 2019. Se han mencionado alrededor de 6.500 empresas que existen que tienen este sistema de contratación. Y bueno, en el caso y hay empresas grandes de subcontratación que acaparan a muchas de ellas, Claro. que son los grandes empresarios del outsourcing en México. En el que caso, probablemente algunos de ellos son los que más se oponen a esta reforma. Pero en el caso de Grupo Carso, que es un conglomerado de empresas grandísimo, quizás alrededor de 600 empresas encabezadas por Carlos Slim, ellos también utilizan esta situación de subcontratación en alguna de sus empresas. Carlos Slim, ¿qué has acercado con ustedes a discutir este tema? ¿Sabe de la propuesta que ustedes tienen aquí en el Senado? Seguramente está muy pendiente, como todos los demás empresarios. No solo ellos, no solo el Grupo Carso, todas las grandes empresas de este país han utilizado o utilizan seguramente el sistema de subcontratación. Nosotros hemos dicho, por eso vengan los presidentes de las cámaras que los representan, están invitados. El de la Coparmex, el del Consejo Coordinador Empresarial, el de la Concamín, el de la Concanaco, todos. Entonces, bueno, pues que vengan a decir lo que tengan que decir. Pero esto es algo muy importante para el país. Si no lo ven así, esto va a seguir solo a base de quejas, denuncias, pero la realidad es que México tiene que cambiar y este es un tema central, es el de las finanzas, el de los recursos para apoyar los programas de políticas públicas y de desarrollo nacional. Y ya por último, quisiera aprovechar usted su experiencia como líder sindical, minero, la situación con el sindicato de Notimex. Usted se ha pronunciado, le han preguntado acerca de la situación con los trabajadores de Notimex, que han sufrido vejaciones, despidos injustificados. La actualidad, ¿usted cómo la ve por parte del sindicato? ¿Usted buscaría también apoyar la eventual huelga que tiene proyectada el Subnotimex? Yo no he tenido conversaciones con ningún dirigente del sindicato de Notimex y yo creo que lo que sí es que todos los trabajadores en México pues tenemos derecho a defender la libertad sindical, la democracia, la justicia laboral, siempre y cuando pues tengamos la razón, ¿no? Se trata de corregirlo. Entonces, en este caso particular, no he estado en conversaciones con ningún trabajador miembro directo o dirigente de este sindicato. ¿Sí está de acuerdo que se han violado situaciones laborales para los trabajadores sindicalizados? No lo sé, desconozco la situación Gracias. interna. Sería todo, señor senador. No tenemos registradas más preguntas. Gracias a Gracias, todos ustedes, senadoras, senadores, y muy buenas tardes. Y comentarles a nuestros amigos de los medios que por favor no se retiren porque viene la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado del Grupo Parlamentario del PAN. Viene aquí a este patio del Federalismo también a platicar con ustedes, así es que por favor no se vayan.